uno de tus hijos que está enfermo, que la enfermedad retroceda, que tu presencia y tu poder los sane, Señor, y nos guíe, Señor, cada día por el camino. Queremos poner en tus manos este mensaje, este tema de los 6.000 años, el año 2031, que tú nos des sabiduría e inteligencia para saber qué significa todo esto e interpretarlo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. También quisiera mencionar que nos siguen escribiendo. Nos dice Yosice, si no me equivoco, desde República Dominicana. Señor te Saludos. bendiga y grandes bendiciones para ti, mi querida hermana. Estamos frente a una temática, Víctor, que ya te lo mencionaba seguramente allí, sin más no recuerdo, antes de comenzar el programa. Hay temas que ya nos están dividiendo, separando. Se nos ha advertido a través del espíritu de profecía y lo hemos mencionado en otros contextos de temáticas que hemos tomado, que soplará todo viento de doctrina. Y eso ya también lo estamos viendo, es palpable en nuestro medio, al interior de la iglesia adventista. Sin embargo, esto de que es ya, creo que a partir ya del 2015 en adelante ya ha venido subrayándose esta idea del año 2031, que Jesús precisamente regresa en ese tiempo o en ese año, y especialmente en virtud también del fin de todo un periodo de tiempo, de años que se traza en 6.000 años. En otras palabras, Jesús vendría a la tierra, la segunda venida de Cristo se produciría el año 2031 y especialmente después de los 6.000 años que menciona el espíritu de la profecía. Eh, pero bueno, anoche mencionábamos lo relacionado con el cálculo de fechas para la segunda venida de Cristo. Y la sierva del Señor es lo suficientemente claro, o clara en este caso, ¿cierto? Pero por un mensaje que el Señor le revela. No es un asunto de ella misma. Cristo le está revelando que después de 1844 no hay ninguna alusión a cálculos proféticos de ninguna forma u otra, cálculos matemáticos, usando signos, figuras, símbolos o haciendo alusión a aquello para poder llegar a alguna fecha específica. Y en el contexto de fecha, entiéndase, ya sea mes, año, hora, día, lo que sea, está dentro de ese contexto cuando se habla de fecha, o esos elementos que corresponden a la fecha, como coordenadas de tiempo. Sin embargo, ¿cómo se puede llegar, Víctor, a calcular para el 2031? ¿Hay realmente un sustento, pero claro, en el espíritu de profecía? Porque resulta que este tema de los 6.000 años, en forma explícita, se basa precisamente en ciertas declaraciones de la sierva del Señor en varios libros, y especialmente en Conflicto de los Siglos, y especialmente en los últimos capítulos de este libro, en relación a los 6.000 años. Y estos 6.000 años, como suma total, eh, es el resultado de la suma de 4.000 años hasta Cristo, y desde Cristo hacia nuestros días la suma de 2.000 años más, el cual nos da el cómputo total de los 6.000 años, terminando estos el año 2031. ¿Te parece, Víctor, si analizamos la primera parte relacionada con los 4.000 años? Terminan con Cristo, y de allí, ¿cierto?, ¿dónde nacen? Si en la creación, Exactamente. en, Este, parten desde la creación, parten desde Génesis 3, en fin, independiente de dónde salen,
y hacia dónde terminan, se habla de 4000 años. Este asunto que tú Dime. mencionas requiere que nosotros prestemos atención porque se opera tal y como tú estás explicando, determinando una cantidad de años, 4000 años, basado en las declaraciones del espíritu de profecía. Algunos consideran desde la creación, otros desde la caída, hasta la, hasta la vida o venida de Cristo. Pero allí comienza la discusión de cuál es el momento en que nosotros, cuál es el evento en la venida de Cristo cuando se cumplen estos 4000 años. Fíjate que esto por sí mismo, por sí, o per se, como dicen otros, per se, el año 2031 requiere que el evento sea específico para completar los 4000 años. Tiene que ser un evento específico y tiene que ser una fecha específica. No podemos operar con aleatoriamente, con aproximaciones. Tiene que ser específico para llegar específicamente al año 2031. Estamos hablando de cálculo matemático. En cuanto a las fechas que da Elena de White, requiere entonces que operemos de una manera responsable, calculando cuál es el evento cuando se cumplen los 4000 años. Porque cuando se cumple, cuando terminan los 4000 años en Cristo y con Cristo, es clave para de ahí contar para llegar hasta el 2031. Si no, o sea, el espíritu de profecía tiene que ser claro en decirnos, oye, aquí terminaron los 4000 años, con este evento, en la vida de Cristo. Y de ahí en adelante, contemos los 2000 años más para que lleguemos al 2031. Es un asunto tan lógico y yo creo que es legítimo, completamente legítimo, el argumento que estamos usando en este minuto para semejante afirmación. Correcto. Antes queremos también invitarlo a ustedes, hermanos, que se están conectando y aprovechar de dar la bienvenida a quienes siguen conectándose aquí en el canal y invitarle para que ustedes abran sus Biblias allí en Deuteronomio 18, capítulo 18, verso 20 al 22. Dice la palabra de Dios: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? ¿Nos ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Deuteronomio capítulo 18, versos 20 al 22. Y en relación a esto, Víctor, y tomando como base, ¿cierto?, el texto de Deuteronomio, es interesante notar que la sierva del Señor, y en relación al mencionar este primer grupo de años para el cálculo final, eh, al mencionar los 4000 años, ella señala diferentes eventos en la vida de Cristo para el cumplimiento, o para ese cumplimiento precisamente de los 4000 años. Y veámoslo. Por ejemplo, una de las primeras citas nos habla que los 4000 años se cumplen en el nacimiento de Cristo. Ojo con esto, hermanos. Los 4000 años se cumplen en el nacimiento de Cristo, año 3 antes de Cristo. Veamos. Deseado a toda la gente, página 32, dice la sierva del Señor. Pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4000 años de pecado. Como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. Y la historia de sus antepasados terrenales demuestra cuáles eran aquellos efectos. Mas él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas y tentaciones y darnos el ejemplo de una vida sin pecado. En otras palabras, en primera Contexto instancia... de ese capítulo, Fernando. Sí, adelante. ¿Cuál es el contexto? El nacimiento, creo que ahí estamos en el El contexto, capítulo...
Sí, el adelante. capítulo del nacimiento de Jesús, o sea, nacido hoy en la ciudad de David, de la venida de Correcto. Cristo, de la llegada y de la encarnación de Cristo. Así que no está abarcando toda la vida, está hablando del momento en que Cristo llega a este mundo, nace en este mundo y se hace hombre, Ese es el el nacimiento de contexto. Cristo. Ese es el contexto que no podemos pasar por alto. Por lo tanto, aquí los 4000 años, ¿cuándo se estarían cumpliendo, Fernando? Se estarían cumpliendo en el nacimiento de Cristo, En el... año 3 Correcto. antes de Cristo. Rigurosamente hablando. Exactamente, siendo rigurosos y responsables con lo que estamos leyendo. Entonces aquí dice claramente que los 4000 años se cumplen cuando Cristo acepta o nace o se encarna. Esto no ocurrió en la cruz del Calvario. No. No, la encarnación de Cristo no ocurrió en la cruz del Calvario. No ocurrió cuando se bautizó. La encarnación de Cristo es en su nacimiento, Estamos hablando de Belén allí. de Belén, de ese año que es el año 3. Los, los cronistas estudiosos hablan del año 3 o el año 4 antes de Cristo. Oye, algunos ponen hasta el año 7 antes de Cristo. ¿Ya? Pero nosotros, el comentario bíblico habla del año 3, año 4 antes de Cristo. Nosotros hemos tomado el año 3, el más cercano ahí, el año 3 antes de Cristo es la fecha o al momento en que se refiere esta cita en que se habrían cumplido los 4000 años. Sí, correcto. Y claro, y aquí ahora tenemos un, no sé si colocarlo entre comillas, un pequeño problema, o gran problema, no lo sé. Pero resulta que estábamos hablando de que se cumplen los 4000 años en el tiempo de Belén, en el contexto del nacimiento de Cristo, año 3 antes de Cristo. Allí se cumplen, ¿cierto? 4000 años. Pero si seguimos leyendo a la sierva del Señor, ella ahora señala que los 4000 años se cumplen con el bautismo y acto seguido, ¿cierto? Cuando Cristo después se dirige al desierto, donde el diablo lo tienta. Y estos ambos eventos están, obviamente, si le ponemos la fecha, que aquí no hay ningún problema, estaríamos hablando del año 27 después de Cristo. Y aquí dice que los 4000 años se cumplen el año 27. Es decir, ¿cuántos años después de Belén, Víctor? Fíjate, imagínate. Leámoslo. Deseado a toda la gente, página 91 y 92. No sucedía lo mismo con Jesús cuando entró en el desierto para luchar con Satanás. Durante 4000 años la familia humana había estado perdiendo fuerza física y mental, así como valor moral, y Cristo tomó sobre sí la flaqueza de la humanidad degenerada. Únicamente así podía rescatar al hombre de las profundidades de su degradación. Deseado a toda la gente, página 91 y 92. ¿Cuándo se cumplen los 4000 años de acuerdo a esta otra cita? En el desierto Fíjate, de la tentación, año correcto. 27. Ahora Elena de White pone los 4000 años en el momento de la tentación. ¿Y esto cuándo ocurrió? Después de su bautismo. El año 27 se bautizó. Y una vez que fue bautizado, fue guiado por el Espíritu al desierto, que es el año 27, sin duda alguna, porque está así señalado por la profecía de las 70 semanas. La última semana precisamente comienza con el año 27. La mitad de la semana el año 31 y las 70 semanas terminan el año 34 después de Cristo. Por lo tanto, tenemos la corroboración de Daniel 9, 24 al 27 para afirmar que el bautismo y la tentación ocurrieron en el año 27. Y aquí ahora pone el cumplimiento de los 4000 años. Pero Correcto. hermana White, ahí yo le pregunto, hermana White, está creando usted un desfase de 30 años. ¿No había dicho usted que cuando nació Jesús, cuando se encarnó, y lo pone en el capítulo primero, donde está hablando usted de la encarnación y el nacimiento de Jesús, usted en el deseo de toda la gente ha dicho, ahí 4000 años, y ahora lo está poniendo en el año 27? Si es el año 27,
Si sumamos los 2000 que nos hace falta para el cumplimiento de los 6000 años, y ya no llegamos al año 2031, llegamos al año 2027, no al Claro, 2031. ¿Y por qué? Yo aquí estoy usando declaraciones de Elena de White. Si yo tomo la declaración del bautismo aquí, hermano, y yo te insisto, Fernando, decir, oye, el espíritu de profecía dice que el año 27 en el bautismo se cumplieron los 4000 años, y como dice después Elena de White, que son 6000 años de pecado, entonces esto se cumple el año 27. Fernando, Cristo no viene el 2031, viene el 2027, te podría afirmar yo. Y te claro, lo tengo corroborado con los testimonios. exactamente. ¿Y qué pasaría si lo calculamos con el nacimiento? Ah, no, ahí ya estamos perdidos, porque si sumamos ahí 4000 años, el evento ya tendría que haber ocurrido hace rato. Claro, ya tendría que haber ocurrido hace rato y por lo que se ve no ha ocurrido. Yo todavía sigo aquí en la Tierra. Exactamente. Por lo menos por mi parte, Entonces, no sé si el resto del mundo se habrá ido, pero yo sigo acá y veo gente todavía. claro, Pero tenemos a otro menos que haya problema. ocurrido el rapto secreto. Claro, a menos que haya ocurrido aquello. Pero tenemos otro problema. Ahora se nos dice que los 4000 años se cumplen en la cena pascual. Y obviamente también relacionado con el Calvario. Deseado a toda la gente, página 608 nos dice, Cristo se hallaba en el punto de transición entre dos sistemas y sus dos grandes fiestas respectivas. Él, el Cordero Inmaculado de Dios, estaba por presentarse como ofrenda por el pecado, y así acabaría con el sistema de figura y ceremonia que durante 4000 años había anunciado su muerte. Mientras comía la Pascua con sus discípulos, instituyó en su lugar el rito que había conmemorado su gran sacrificio. Estamos hablando del aposento alto, y allí se cumplen 4000 años. Ahora, ¿y eso qué año es? El año 31. Ahora es el año 31. Otra vez cambiamos de fecha. Claro, 3 antes de Cristo, 27 después de Cristo, ahora 31 después de Cristo. Entonces yo preguntaría, hermana Juárez, así, yo hago una pregunta legítima, y creo que mi pregunta es honesta. Hermana Juárez, ¿cuándo realmente se cumplieron los 4000 años para sumarle los 2000 para cumplir y saber cuándo se cumplen los 6000 años, que es el argumento para decir que Cristo viene por segunda vez? Hermana, los 4000 años se cumplieron en el nacimiento de Cristo, el 3 antes de Cristo, cronológicamente hablando. Se cumplió en el bautismo, el 27 después de Cristo, o se cumple aquí. Tenemos dos eventos, pero son del mismo año, Correcto. separados por un poquitos días. Al igual que En la última la... cena, el Claro, 20, el 31, o, perdón, en la crucifixión, que es el 14 de Tishri, o sea, perdón, de Nisan, el año 31. sí, correcto. Mencionabas que dos eventos cumplidos en el mismo año, que es la cena del Cordero, ¿cierto? La cena pascual y el Calvario, año 31, al igual que el bautismo y el desierto, el 27 también. Por lo tanto, tenemos esa cantidad de fechas, Víctor, relacionados Y mira, con lo que sucedió. Dime. entonces, tomando estas en cuenta, si tú tomas el año, si yo tomo el nacimiento, yo podría tomar legítimamente el año del nacimiento de Cristo, porque así lo dice el deseo de toda la gente. ¿Lo puedo hacer o no? Sí, ¿lo puedes hacer? ¿Por qué no podría hacer? ¿Por qué no podría hacerlo? Si ahí Elena White dice que en el nacimiento se cumplieron los 4000 años. ¿Cuál sería la razón? No sé, no se me ocurre una razón que me diga, no, no es esa fecha. Si yo lo tomo el año 3 antes de Cristo, entonces los 6000 años, ¿cuándo se cumplieron? El año 97, Fernando. 1997. 1997. No la voy a tomar porque seguramente como no se cumplió y no pasó nada, entonces la descarto. Ah, no la puedo usar, po, no me sirve, no me sirve. Entonces, ya, po, yo tomo entonces la fecha del bautismo de Elena de White, y lo hemos leído todos aquí. El deseo de toda la gente dice que el año 27
se cumplieron los 4.000 años. Y si yo le sumo los 2.000 para completar los 6.000, eso me lleva al año 2027. Y si yo elijo esa fecha, si yo creo que no, la fecha verdadera es el año 27 de los 4.000 años. Entonces, la venida de Cristo, hermanos, del 2031, creo que la venida de Cristo podría ser antes de lo que ustedes esperan, el año 2027. Y Claro, si yo predico eso, y estoy respaldado por el espíritu de profecía. también está respaldado. Y si tomamos el Calvario como es la fecha que se está tomando del año 31, Jesús vendría el 2031, pero también puedo tomar la del 27 y Jesús vendría el 2027. Ambas estarían respaldadas. ¿Cómo Entonces, pueden haber dos fechas, Víctor, entonces? oye, y esta cuestión no puede ser. Cualquiera persona que tenga, cualquier matemático, profesor matemático, decir, no, no puede ser. Sí, Esta cuestión tiene que ser precisa y como estamos hablando de precisión, nuestros hermanos que defienden el año 2031 hablan de precisión y ellos dicen, lo respaldan en el espíritu de profecía. Pues bien, yo lo estoy respaldando con el espíritu de profecía el 2027. correcto. Y aquí está la cita que corrobora desde Conflictos de los Siglos, página 375, lo relacionado con el año 31, donde se cumplen los 4000 años. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En el año 31, después de Jesucristo, 3 años y medio después de su bautismo, nuestro Señor fue crucificado. Con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario, terminó aquel sistema de ofrenda que durante 4000 años había prefigurado el Cordero de Dios. El tipo se encontró con el antitipo y todos los sacrificios y oblaciones del sistema ceremonial debían cesar. Por lo tanto, los 4000 años se cumplen el año 31, pero también se cumple en el año 27, pero también se cumple en el año 3 antes de Cristo. ¿Qué te parece? Mira, aquí tenemos una tabla resumen que nos habla acerca de las citas y el cumplimiento. En la encarnación de Cristo, es decir, el nacimiento, año 1 o 3, incluso al 4 antes de Cristo, deseado a toda la gente, página 32. En el bautismo y desierto, año 27, deseado a toda la gente, 91-92 la página. En la Santa Cena, año 31, página 608 del deseado a toda la gente, y el Calvario en el mismo año, Conflicto de los Siglos, 375. Ahora yo te pregunto, Víctor, y a quienes también nos están escuchando, para los 4000 años, ¿lo echo en una tómbola? ¿Lo sorteo? ¿Lo elijo a criterio mío, personal? No sé, porque no sé qué medio puedo utilizar para escoger cuál de estas fechas para calcular los 4000 años y de ahí el resto del conteo. ¿Cuál elijo, Víctor? Ahora, partamos por esto. ¿Por qué es importante establecer esta fecha? Porque la fecha en que terminen los 4.000 años me permiten sumar los 2.000 que yo necesito para sumar los 6.000. Si no Claro, tengo clara en qué fecha terminan los 4.000 años, los 2.000 años que tienen que venir después para el cumplimiento de los 6.000 años, varía indudablemente, indudablemente, va a variar y tiene que variar. Porque si yo tomo el nacimiento de Cristo, fecha legítima, fecha del espíritu de profecía, fecha del deseo de toda la gente, entonces para los 6.000 años ya se habrían cumplido el año 1997. correcto. Se habrían Cumplido. cumplido allí entonces. Y se cae toda la profecía de los 6.000 años. Y Ahora, si yo el... tomo... Sí, adelante. Sí que no me perdón. No, te iba a mencionar, sí, claro, si tomamos el 27, 2027. Correcto. Ahora, si yo tomo el bautismo, otra vez, la inspiración, el deseo de toda la gente y Elena de White dicen 4.000 años hasta el bautismo y la tentación de Cristo, ahí pone 4.000 años también. Entonces, los 6.000 años se me cumplen el año 2027. Y ahí los hermanos del 2031 tendrían que explicar por qué eligen ellos el 2031 y pasan por alto el 2027. ¿Por qué se pasa por alto el deseado de toda la gente, página 91 y 92?
Sí, Porque yo me correcto. imagino que ellos lo han leído, lo saben, pero ¿por qué se lo saltan? ¿Cuál es la razón teológica bien fundamentada de por qué se saltan esta fecha del año 27 para contar los 6.000 años, sabiendo que ahí también se cumplen los 4.000 años? Correcto. Y aquí tenemos un resumen de todas las citas del Espíritu y Profecía, por lo menos que habla de los 4000 años. Ahí queda el listado para ustedes, hermano, para que ustedes lo puedan repasar. Seguramente después repasando el video pueden ahí anotar también algunas de las citas. Por lo tanto, Ahora, sí, adelante. sí, perdón, iba a agregar solamente una cosa. La, el problema aquí es, con estas citas, es cómo yo interpreto los textos de Elena del White. Volvemos a la hermenéutica. Volvemos a la hermenéutica. Estas cuatro referencias que tenemos, el nacimiento, el bautismo y la tentación, la última cena y después la crucifixión, ¿qué me está diciendo? Que ella está usando una fecha, unos 4.000 años matemáticamente exactos, o está usando una fecha aproximada, redondeada. Eso último creo que es lo que está ocurriendo. Son aproximadas, redondeadas. Por Exactamente. cerca, siempre habla alrededor, por cerca, casi. Pero si ponemos precisión matemática en las declaraciones de Elena de White, aquí indudablemente, y esto lo diga un teólogo o no teólogo, un adventista, no adventista, los del 2031, los que están en contra del 2031, la cosa es, eso es patente y esto lo ve cualquiera. El espíritu de profecía se contradice y engaña. Se equivoca rotundamente porque se contradice con ella misma, porque primero pone una fecha de el 4 antes de Cristo, el nacimiento, después la tentación, año 27, y después el 2031, donde pone también dos hechos, la última cena y la crucifixión. O sea, no pueden ser todas válidas, no pueden ser todas válidas. Sí, correcto. Y aquí tenemos cierto el extracto más o menos condensado en el sentido de que los postulantes de esta nueva propuesta de los 6000 años eligen las citas que señalan el año 31, ignorando a propósito las otras tres. De modo que los 4000 años exactos se completan, se completen en el año 31. Pero así sumar, para así sumarle los 2000 que faltan para tener exactamente otra vez 6000 años, y los que se completarían en este cálculo, por supuesto, en el año 2031. Y ahí, cierto, está lo que estábamos planteando, por qué entonces descartar las otras fechas. Creo que es lo suficientemente claro, Víctor. Siempre ella señala casi, por alrededor, cerca, y no hay un cálculo preciso. Es algo estimativo. Y para hacer un cálculo matemático, necesitamos, y especialmente con algo tan delicado como hablar de la segunda venida de Cristo, necesitamos algo preciso, algo puntual, exacto. No podemos Es estar... que, ¿Te imaginas calcular la profecía de las 2300 tarde y mañana con datos ambiguos y teniendo varias declaraciones que posiblemente el año 457 empezó alrededor del año 457, a lo mejor el 457? ¿Te imaginas usar referencias así para calcular algo que es serio? ¿Puede Dios en las escrituras tratarnos de esa manera? ahora, en cuanto a esto, en cuanto a esto, si la profecía que Dios está revelando es de precisión cronológica, tiene que darnos fechas precisas. Y eso ocurre precisamente con el ejemplo que tú estás dando. Los 2.300 días son precisos. No hay dos fechas para el inicio para contar los 2.300 días. Es el año 457 y solo el 457, y Elena de White respalda el 457. No es el 456 ni el 458, no el 444 como algunos teólogos no adventistas sugieren con Nehemías, ni tampoco
el 536 como sugieren otros, apelando a Ciro. No, es el 457. Y Y del aquí, claro, 457 terminamos en forma precisa, 1844. Pero Elena de White ahora para los 4000 años pone cuatro eventos en la vida de Cristo separados por 33 años. correcto. ¿Por qué ella es tan clara, precisa y respalda cuando se trata de números concretos y redondos de las profecías de tiempo del pasado, pero ella no es precisa cuando se trata de cálculos de otro estilo o que, Cuando se habla en términos generales de claro, de aproximación de algo. aproximaciones? Entonces ahí estamos usando nosotros una interpretación. Estamos entrando a Ujú. interpretar, pero yo no entro a interpretar cuando Ellen White se refiere en forma clara, precisa, contundente a fechas como el 457. Es tal cual como lo dice allí. En cambio, con otras citas hay que entrar a comparar, a jugar con interpretaciones y ya eso ya no nos está diciendo muy buenas cosas. Veamos el tema de los 2000 años, Víctor, para seguir avanzando. Dice en Claro, Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 369, Satanás está haciendo activamente sus planes para el postrer gran conflicto en el que todos tomarán posiciones. Después que el Evangelio se ha venido proclamando en el mundo durante casi 2000 años, ¿te das cuenta? Y esta otra cita, claro. Testimonio para la Iglesia, tomo 6, página 23, dice, Satanás está ocupado diligentemente en la preparación de sus planes para el postrer gran conflicto, cuando todos definirán sus posiciones, después de haber sido proclamado el Evangelio en el mundo, y nuevamente, por casi 2000 años. Bueno, ¿qué entiendo yo por casi? ¿Es posterior a 2000? ¿Es llegando a 2000? ¿Faltan cuántos años para 2000? Porque no dice Bueno, 2000, casi el 2000. casi, claro, el casi es que no llega. Claro, Sí, el casi siempre no completa los 2000, son casi 2000 años. Por lo tanto, claro, hasta el momento en que por casi 2000 años ha estado haciendo esta obra, pero podríamos argumentar a lo mejor sí, pero la va a completar y quedará completada en 2000 años. pero mira lo que Bueno, sigue a continuación, pues. No te ¿ya? olvides de lo que acabamos de comentar. Dios dotó al Sí, hombre con una fuerza vital tan grande que éste ha resistido a la acumulación de la enfermedad que recayó sobre la raza humana como consecuencia de hábitos pervertidos y ha continuado viviendo por 6000 años. Este hecho en sí es suficiente para evidenciarnos la fuerza y energía eléctrica que Dios le dio al hombre en su creación. Punto seguido. Se necesitaron más de 2000 años de delitos y complacencia de las pasiones bajas para acarrearle enfermedad corporal a la humanidad en un grado apreciable. A ver, es casi 2000 años y ahora habla de más de 2000 años. claro. Podríamos decir que esa declaración que Elena de White está haciendo ahí se está refiriendo al tiempo desde la caída hasta el diluvio, porque el Posiblemente, deterioro, claro, correcto, el hasta deterioro. el diluvio. El deterioro está allí y está apelando al diluvio, que es el primer punto en que Dios tiene que intervenir sobrenaturalmente y destruir esa raza. Pero fíjate la declaración arriba, esto ya es interesante. Dice, ha continuado viviendo por 6000 años. Mira, primera referencia. Aquí estamos viendo por primera vez la expresión 6000 años en Elena de White. Y ahora ya entramos de lleno al tema de los 6000 años, Víctor. El gran conflicto y los 6000 años. ¿Desde cuándo? El tema es, parece que está claro cuando termina, según la teoría de los 2030, del 2031, pero cuando empiezan a contarse, ese es otro tema. Exaltada Jesús, página 46. Mira, aquí hay una cita relacionada con temas geológicos y dice, los geólogos infieles
aseguran que el mundo es mucho más antiguo de lo que el registro bíblico indica. Tú sabes que se habla de incluso de millones de años. Rechazan Claro, el testimonio de la Biblia, debido a que contiene elementos que para ellos no son evidencias tomadas de la misma tierra, de que el mundo ha existido durante decenas de miles de años. Y muchos que profesan creer en la historia bíblica se desconciertan porque no pueden dar razón acerca de cosas maravillosas que encuentran en la tierra. Observada desde el punto de vista de la semana de la creación, tuvo solamente 7 días literales. Y que el mundo, dice ella, actualmente no tiene sino alrededor de 6.000 años de edad. cerca de 6.000 años. Le está atribuyendo una edad alrededor de 6.000 años en la actualidad. Claro, y aquí están los hermanos del 2031 y dice, claro, Elena de White en su tiempo estaba calculando que esto era alrededor de 6.000 años, pero que estos 6.000 años, ¿cuándo se completan? El 2031. Ahí se completan los 6.000. Pero ya tenemos una segunda referencia de Elena de White hablando de 6.000 años como fecha, fíjate, aproximada, no precisa. Correcto. Ahí del conflicto inminente en la página 18 dice la sierva del Señor, la gran controversia entre Cristo y Satanás sostenida desde hace cerca de 6.000 años está por terminar. Y Satanás redobla sus esfuerzos para hacer fracasar la obra de Cristo en beneficio del hombre. Hace una alusión a los 6.000 años, pero dice, desde hace cerca de 6.000 años está por terminar. Otra vez es una fecha aproximada, vuelve a hablar Elena de White de 6.000 años. Fíjate que nos dice que esta controversia va a durar 6.000 años, sino que ella habla aquí de cuánto tiempo lleva realizándose esta controversia, que son casi 6.000 años, pero no dice que sean 6.000 años exactos. Sí. Otra vez es una fecha aproximada, un acercamiento a la fecha. Y No es en, cronológicamente precisa. correcto. Y en el capítulo 4 del conflicto inminente, página 39, nos dice, los espíritus niegan la divinidad de Cristo y hasta ponen al Creador en el mismo nivel que ellos mismos. Bajo este nuevo disfraz, el gran rebelde continúa llevando adelante la guerra que empezó en el cielo y que se prosigue en la tierra desde hace unos 6.000 años. Otra alusión aproximada. Y agregando también que la Ujú. obra de destrucción de Satanás ha terminado para siempre. Ya esto es distinto. Conflicto inminente, capítulo 10, el glorioso triunfo final. Dice, la obra, aquí el tono es diferente, Víctor, ¿ah? Fíjate, la obra Sí, de destrucción de Satanás ha terminado para siempre. Durante 6.000 años obró a su gusto, llenando la tierra de dolor y causando penas por todo el universo. Aquí ella ya está mirando hacia atrás, una vez terminado el conflicto. exactamente. Y ahora la expresión durante 6.000 años me habla de un periodo de tiempo completo. Aquí está diciendo claramente, son 6.000 años. Antes las declaraciones fueron casi 6.000 años aproximadamente, era una aproximación a la fecha, no eran 6.000 años completos. Pero ahora en esta declaración, en el contexto de cuánto realmente duró el conflicto con el pecado, ahora tajantemente, claramente, incuestionablemente está diciendo durante 6.000 años. Claro, y tenemos algo también muy parecido acá. Nunca ha sido mayor que hoy la necesidad que tiene el mundo de enseñanza y curación. Está lleno de necesitados que requieren nuestra atención, los débiles, los impotentes, los ignorantes, los degradados. La continua transgresión del hombre durante casi 6.000 años ha producido enfermedad, dolor, muerte. Multitudes están pereciendo por falta de conocimiento. Nuevamente una alusión a los 6.000 años, pero en los términos durante casi 6.000 años. Exacto, casi 6.000 años. Fíjate, está en el contexto de la lucha, el conflicto todavía no ha terminado, pero cuando en las declaraciones anteriores significativas, ¿por qué? Porque ahí está en el contexto de poniendo el punto de comienzo y de término, es decir, ¿cuánto duró el conflicto? Dice, durante 6.000 años.
Sí, y esta misma cita de Joya de los Testimonios está en el mismo contexto muy parecida a la de la anterior, la continua transgresión del hombre durante 6000 años ha producido enfermedad, dolor, muerte, en fin. Tenemos esta otra, Otra vez, durante, fíjate, durante, sí, o sea, durante. una cifra completa. No es una aproximación, es una cifra completa. ¿La cifra cuánto es? 6000 años. Y consejos sobre el régimen alimenticio, sección 6, página 139, dice que el hombre salió de la mano del creador, de su creador perfecto en su estructura y hermoso en su forma. El hecho de que durante 6000 años haya soportado el peso de siempre creciente de la enfermedad y el crimen es una prueba concluyente del poder de resistencia del cual fue dotado. Nuevamente durante 6000 años. Entonces, hagamos una pausa aquí. Tenemos declaraciones que dicen cerca de 6000 años en cuanto a la lucha, la situación que hemos tenido con el pecado. Tenemos otras que dicen durante 6000 años, es decir, cifra completa, 6000 años. Ya tenemos dos, tres declaraciones, me parece, que dicen que completan. Indudablemente que ahí dice 6000 años, Sí, durante seis correcto. mil años. ¿Ya? Hay una declaración también en Conflicto de los Siglos, en la parte de la introducción del libro, página 13, nos dice, por espacio de 6000 años, esa inteligencia maestra, después de haber sido la más alta entre los ángeles de Dios, hablando de Lucifer, Satanás, no ha servido más que para el engaño y la ruina. Citado de la introducción del Conflicto de los Siglos. Nuevamente, Exactamente. seis, Otra vez el periodo es espacio, dice, por espacio. el exactamente espacio es abarcó 6000 años. Es decir, Correcto. desde la creación hasta el fin del conflicto serían 6000 años. Y en la primera alusión que hicimos al comienzo, en relación a los 6000 años, aparecía allí en Testimonio para la Iglesia, tomo 3, donde esta controversia, ¿cierto? Y la acumulación de la perversión del ser humano ha continuado viviendo por 6000 años. Ya decir por 6000 años ya no me está llevando a algo tan preciso. Siempre redondeando pareciera que fuera aquello. Y Consejos sobre Salud nos dice, si por más de 6000 años ha podido soportar el impacto creciente de las enfermedades y la violencia, es una prueba concluyente del poder de la resistencia con que Dios fue dotado. Es decir, hablando A ver, cerca, ¿por cuánto tiempo? por más de 6000 años. Pero Fernando, no son 6000 años. Claro, si ella escribía en su tiempo alrededor de 6000 años, pero se cumplen los 6000 años completos el año 2031, pero resulta que acá me está sobrepasando, pues. Me dice, si por más de... A ver, leamos completo la cita. El hombre salió de las manos de su creador perfecto en su organización y de bellas proporciones. Si por más de 6000 años ha podido soportar el impacto creciente de las enfermedades y la violencia, es una prueba concluyente del poder de resistencia con que fue dotado. Por más de 6000 años. No se suponía que eran 6000 años. Primero nos dijo que eran casi 6000 años. Ahí hay varias declaraciones hablando del conflicto, dice por casi 6000 años, aproximadamente, alrededor de 6000 años. Después, dos, tres declaraciones dijeron durante 6000 años. Ah, ya, era aproximado, pero ahora ya lo completa con 6000 años. O sea, son 6000 años. Pero en esta declaración me rompe el esquema de las cifras y ahora me dice que el conflicto duró más de 6000 años. Entonces, si son más de 6000 años, entonces no termina el 2031, porque Elena de White dice son más de 6000 años. Serán 6010, 6050, Si ya es seis mil 6060. uno ya no es la cifra de 6000 años. Claro, si es 6001, aunque sea 6001, ya no es 2031 y ya Ya, estamos ya no fuera es del dos mil esquema. treinta y uno. Claro. Mira, aquí tenemos un resumen. Nos dimos el tiempo para nuestros hermanos que nos escuchan, para que ustedes vean, hermanos, que estamos preocupados
por esto, para que conozcamos bien, como como en el Evangelio de Lucas, Víctor, que le dedicó a Teófilo, para que conozcas bien la verdad en la cual has sido instruido, en la dedicatoria a Ujú. Teófilo. Miren, hermanos, aquí si hacemos un resumen de todas estas expresiones, dice ella, hablando de los 6.000 años, alrededor de 6.000 años, exaltada Jesús, página 46, durante cerca de 6.000 años. Mira, Víctor, Sí, desde hace testimonios electos cerca de como 6.000 dos, años, Maranata 128, la ¿sí? otra tabla, por 6.000 años, por casi 6.000 años, por más de 6.000 años, la cita que leíamos, por espacio de 6.000 años, durante 6.000 años, durante casi 6.000 años, desde hace cerca de 6.000 años, desde hace unos 6.000 años. Y ahí está la referencia. ¿Con cuál me quedo, Víctor? Aquí es donde entramos a tener que tener cuidado con lo que estamos diciendo y las afirmaciones que hacemos. Porque tengo declaraciones del Espíritu Profecía que me dice son casi 6.000 años, casi. Ya está bien, casi 6.000 años. Pero no es lo mismo cuando yo digo casi 6.000 años a cuando yo digo durante 6.000 años, porque durante 6.000 años es cifra completa, no es aproximada. Los casi llegan antes de, quieras o no, terminan antes de los 6.000 años. Por eso dice casi, aproximadamente 6.000 años. Pero las cifras que dicen 6.000 años, correcto, eso son cifras que me dicen, la cifra es completa, son 6.000 años. Pero la declaración de consejos sobre salud me rompe el esquema y ya me dice que son más de 6.000 años. Sí, página 18 de Consejos sobre Salud. Por más de 6.000 años. Mira, Esta cifra, si lo comparamos con estos relojes, cuando hablamos de la medianoche, ahí tenemos un reloj que tiene la medianoche, otro tiene otro horario cercano, 5 para las 12, 20 para las 12, casi 3 para las 12, 12 y algo. Y todo esto es alrededor, casi, cerca de, por casi, por más, desde hace, por espacio, durante. Si el 12 lo reemplazamos por los 6.000, nos estamos dando cuenta que puede ser antes, como también, incluso está la cita de que hablábamos de más de 6.000 años, que puede pasar las 12. exactamente. Es bueno el ejemplo porque yo puedo decir algo que está ocurriendo cerca de la medianoche. Si yo digo cerca de la medianoche, o sea, es cerca de las 12. Claro. Esto, si yo digo ocurrió a medianoche, estoy diciendo las 12. Pero si yo digo después de medianoche, significa después de las 12. Pero ¿y por qué se expresa una persona así, casi cerca? Porque no lo sabe. Porque su intención no es precisar matemáticamente el tiempo, sino aproximarlo, dar una concepción general, ¿ya?, de la aproximación de ese tiempo, que es lo que Elena de White hace con los 6.000 años. Por eso que la revelación no tiene ningún problema en decirle, hermana White, escriba aquí casi 6.000 años. En otras dice, ahora quiero que escriba durante 6.000 años. Y en otra revelación, el Espíritu Santo le dice, hermana White, escribe más de 6.000 años. ¿Por qué? Porque las cifras, vuelvo a decir, estas declaraciones que hemos leído muestran totalmente, insisto, totalmente, y prueban evidentemente que los 6.000 años no es una cifra precisa, ni matemática que la hermana White está dando. Sí. Es una cifra aproximada y redondeada. Y aunque fuera precisa, tenemos un conflicto, Fernando, ¿Cuál sería? sumando el de los 4.000 años más los 2.000 para expresar los 6.000 años, ¿cuándo lo hacemos terminar?
El 3 antes de ¿Cuándo contamos? Cristo, 27 o ¿Nacimiento 31. de Cristo, bautismo de Cristo o crucifixión de Cristo? Yo creo que esto ha sido, por un lado, por el hecho de que como si usamos el 3 antes de Cristo, esto ya se hubiera cumplido. Y como no se, es decir, ya se cumplió, y como se cumplió y no sucedió nada, entonces descarto aquello y me aferro a... Me puedo aferrar al 27 y decir que el 2027 terminan los 6.000 años, pero resulta que es muy pronto para analizar aquello y pareciera que en la profecía hubieran pasos todavía que siguieran cumpliéndose. No, mejor me voy a la segura, mejor me quedo con el 31 y desde ahí calculo todo. Así se actúa, viejo, para interpretar, mi querido hermano, una profecía. Es una hermenéutica insostenible. No se trata de que busco yo lo que me convenga. Yo tengo que tomar, vuelvo a decir, principio hermenéutico, tome todo lo que dijo el profeta. Y todo lo que dijo el profeta fue precisamente estas cuatro momentos en que se cumplen los 4000 años, que son la pauta insalvable para sumarle los 2000 para completar los 6000, Correcto. que es o es el de nacimiento de Cristo, o es en el bautismo de Cristo, o es en la última cena, o en la crucifixión. Da cuatro alternativas, cuatro. Y esas cuatro se dividen en tres fechas distintas separadas por 33 años. Yo tengo que tomar todas esas declaraciones. ¿Por qué elijo una y desprecio otra? ¿Cuál es el respaldo? ¿Por qué elegir el 31 y no el 27? ¿Por qué? Eh, ¿Cuál es claro? Se les saltó esa, no leyeron esa cita, se les saltó esa cita. ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es la base para Exacto. escoger ¿Por treinta qué y uno la y no cita, 27? claro, por qué la cita de la crucifixión de Cristo tendría más valor que la cita del 27 en el desierto de la tentación? ¿Por qué? Si están en el mismo libro, escrita por la misma autora, bajo la misma inspiración. La misma inspiración, el mismo espíritu. Por lo tanto, claro, Y en el mismo libro. en el mismo libro. En el mismo libro, no hay ningún problema en aquello. Eh, pero aquí se nos crea otro problema también, porque resulta que hay un argumento que por allí me presentaron durante toda la tarde, Víctor, viendo los mensajes relacionado con el tema de anoche. Jesús dice que del día y la hora nadie sabe, solo mi Padre, ni siquiera los ángeles del cielo saben el día y la hora. Entonces, el argumento está relacionado en que lo que Dios se reservó en el contexto de lo que es la fecha, se reservó para Él y para después revelarlo es solamente el día y la hora. Pero no habla nada de año el texto. No dice, pero del año, del día y la hora, eso no lo dice. Dice solamente día y hora. Y el año queda excluido. Y como está excluido, entonces Dios lo dejó porque el cálculo es 2031. Y eso es del conocimiento de nosotros. ¿Cómo puedo yo pararme frente a eso y decir que sí, de veras, tiene razón? Y yo diría, pruébelo. Partamos de eso. Pruébeme lo que es eso. Pruébeme que esa expresión día y hora en el pensamiento de Jesús dejaba fuera el año. El argumento es muy infantil. Realmente, con el respeto que me merece, lo digo con el respeto que me merece, el argumento es muy infantil. Es una expresión, Cristo está hablando en una mentalidad hebrea, Es un y la hebraísmo eso. expresión día y hora es un hebraísmo que para sus lectores significaba claramente no se conoce la fecha. Y la fecha incluía en esa expresión. Hoy día nosotros podemos interpretarla de mil maneras distintas, todas las que se me puedan ocurrir, pero en el pensamiento en que Jesús y en el contexto que está hablando, es un hebraísmo que incluye día, mes
y años. Está hablando fecha. En otras palabras, Jesús podría haber dicho, pero la fecha de la venida del Hijo del Hombre no se sabe, se desconoce. Está hablando ahí de la fecha. Ese es el significado de esa expresión día y hora. No el día de 24 horas y la hora cronológica que va a venir, si va a venir a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, ¿ya? El día y la hora que se revela en el conflicto de los siglos es porque el evento, entre el momento en que Dios revela esa fecha y el momento en que se produce la venida de Cristo, no van a pasar semanas. Es tan próximo eso que por eso dice el día y la hora. Y no necesita Dios revelar más porque no van a pasar ni semanas, ni meses, ni años. Correcto. Esa es la explicación de por qué el conflicto de los siglos dice día y hora. Ahora, tengamos en cuenta también todo lo que la Biblia dice con respecto al concepto de día. Si yo estoy pensando, porque los que interpretan así están diciendo, Jesús se está refiriendo aquí a un día de 24 horas, no es que dice día, y ahí no pueden repetir una y mil veces, 100.000 veces, oiga, pero no sean porfiados, si ahí dice día, por lo tanto esos días son 24 horas. Ah, ya. Entonces, cuando dice acá, ahora yo voy a Romanos, ¿ya? Romanos 2:16 dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo, ¿ya? Por Jesucristo, los secretos de los hombres. ¿Ese día se refiere a las 24 horas en que Cristo va a juzgar al mundo? Usa Aún, la palabra día. claro. O sea, yo podría decir, en las 24 horas en que Dios juzgará por Jesucristo al mundo. ¿No hay que usar la palabra día? O sea que el juicio va a durar 24 horas. Usa la palabra día. O se está refiriendo, o la expresión realmente se dice a la fecha, al momento en que Dios va a juzgar al mundo. Otra, no es solamente esa. Mira, cuando dice acá, pero acerca de Israel dice, todo el día, todo el día. ¿Qué palabra usa Fernando? Día, Día. día. Si operamos con la mecánica y con la hermenéutica de nuestros hermanos que dice, oye, aquí dice día y hora, o sea, día significa 24 horas. Dejemos afuera el año. Ya, es día, 24 horas. Entonces, acá tengo otro texto donde también usa día, donde yo voy a usar la hermenéutica de este hermano. Por lo tanto, aquí dice, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. O sea, Dios le entendió su mano por 24 horas nomás a Israel. ¿Qué dice día? Yo pensé que se lo había extendido por 1600 años, desde que los sacó de Egipto en el año 1445, hasta que ellos fueron dejados solos. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, y sufrieron el abandono y el castigo de Dios el año 70 después de Cristo. Entre esas dos fechas, 24 horas, Dios le extendió solo por 24 horas. A toda una nación 24 horas de paciencia. ¿O yo estoy interpretando mal el concepto día ahí? Y el concepto día se refiere al tiempo de gracia, de amor y de oportunidad que durante siglos Dios le dio al pueblo de Israel para su salvación. A eso se refiere. A eso se Entonces, refiere. ah, entonces tengamos más cuidado y seamos un poquito más responsables con nuestra hermenéutica en la interpretación de los pasajes bíblicos. Un pasaje tiene que ser interpretado a la luz de la comparación con otros pasajes. Eso es lo que hacía Miller, donde encontraba una palabra, la comparaba con todos los textos. Lo único que estoy haciendo es comparar aquí y puedo seguir diciendo, mira, la noche está avanzada y se acerca el día.
Desechemos pues las tinieblas y andemos y vistámonos las armas de la luz. ¿A qué se está refiriendo ahí se acerca el día? ¿Se refiere a 24 horas o se refiere al tiempo de santidad, de oportunidad de salvación que se acerca a nosotros? Y eso no se está refiriendo a 24 horas. A un tiempo de oportunidades, de salvación. Es una jerga bíblica de aquel tiempo, incluso hasta nosotros a veces la utilizamos de alguna manera. Cuando uno a veces se refiere el día de mañana, ¿cierto? A veces uno cuando dice el día de mañana, a uno no se refiere al día de mañana de 24 horas, sino más adelante. Otro texto, mira, te voy a poner un ejemplo más para que veamos que, oye, tenemos que cuidarnos en cómo interpretamos. Hebreos 4:7. Otra vez determina un día. Ah, aquí dice día. ¿Cuánto tiene que hacer entonces, Fernando? 24 horas debería de ser. 24 horas. 24 horas, porque el hermano o los que te sugirieron dicen, no, pues hermano, ahí Mateo 24:36, cuando dice el día y la hora, se refiere al día como 24 horas. El día, de donde sale el sol hasta cuando se esconde el sol, o de 0 horas hasta las otras 0 horas, 24 horas. Es interesante el argumento, pero inconsistente, porque aquí Hebreos 4:7 dice, otra vez determina un día. Y si yo interpretara eso como 24 horas, hoy, dice después, hoy, después de tanto tiempo por medio de David, se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ahí está hablando de 24 horas, y ahora me pregunto, si fueran 24 horas, ¿cuándo se cumplieron? Hace rato ya. ¿Cuándo lo escribió David o cuando lo escribió el autor de Hebreos? Ahí entraríamos en un tema de debate teológico. Pero ya sea que haya sido David o el autor de Hebreo, ya Se nos tenemos. pasó el día, ya porque se cumplieron las 24 horas, ahora son 24 horas, Fernando, pasaron hace Siglos. casi 2000 años atrás. Claro. Mira, cómo caigo en la ilógica de tomar que cada vez que la palabra día aparece en el texto bíblico significa 24 horas. Correcto. Aquí está hablando el día de salvación como el tiempo de oportunidad, de gracia, de misericordia y de salvación. Correcto. Hoy día todavía estamos en el Sí, día de la salvación, ¿o no? por supuesto. Todavía estamos en Porque el tiempo de el día de gracia no ha salvación. terminado, ¿cierto? No ha terminado todavía. O sea, desde que lo escribió Pablo allí en la epístola a los Hebreos, este día tiene casi 2000 años de duración. Claro. Y hay otro problema más. Esto ya es suficientemente claro que hay algo que no logro entender. No sé si tú me puedes ayudar porque te planteo unas declaraciones de Ellen White allí en... Ojalá la tuvieras a mano, Víctor, en Eventos del Último Día, en el capítulo 3 cuando ella habla de que el ángel le habló de ciertas personas que estaban en una conferencia. Y el ángel, fíjate que es el ángel que le dice a ella que algunos de los que estaban allí serían alimento para los gusanos y algunos recibirían las 7 postreras plagas. Y estamos hablando, ¿Ya? ¿qué año? 1800, allá en los tiempos del Enjuay y de los pioneros. O sea, ella esperaba la venida de Cristo en sus días. Pero resulta que el ángel no sabía, porque si yo uso el argumento de que lo que está reservado para Dios y no lo conocen ni siquiera los ángeles, menos nosotros, es el día y la hora solamente, por lo tanto, el año sí lo podemos conocer. Y por ende los ángeles de Dios también conocerían el año, porque eso sería de conocimiento público, como lo es ahora, y ha estado siempre allí en la inspiración. Ahora bien, si el ángel le dice allá que algunos de ellos recibirían las plagas, ¿ese ángel no sabía que el año 2031 regresaba Cristo? O sea, el efecto de las plagas y las personas sufriendo iba a durar desde ese tiempo hasta el año 2031. ¿O Dios cambió la fecha y modificó todo lo que estaba escrito?
No sé, tengo esa duda por esa declaración del ángel. Sí, tengo la declaración frente a mí. Está Léela el por evento de favor. los últimos días, página 36 y 37. Se me mostró, dice la sierva de Dios. Una visión. Sí, se me mostró el grupo presente en la conferencia. Dijo el ángel, algunos serán alimento para gusanos. Oye, y esto es de 1856. Mira la fecha. Saca la cuenta ahí, ya. Ponte, algunos que estaban en la conferencia, saquemos a alguien que fuera muy niñito. Suponte que allí hubiera un niño de 1 año, recién nacido. Algunos niños que habían, si hubiera sido, vamos a hipotetizar, si allí había un niño presente en esa conferencia que recién había nacido en 1856, el ángel le estaba diciendo que ese niño, si elegía el mal camino, ¿qué iba a hacer? Alimento Alimento para los gusanos. gusanos, para los gusanos. 1856. Suponte que ese niño viviera 120 años. ¿Cuándo murió? O sea, si viviera, perdón, viviera 100 años. Suponte que hubiera vivido 100 años. Excelente salud, buena longevidad y muere a los 100 años. ¿Cuándo se cumplieron los 100 años? 1856 es la cita, ¿cierto? Sí, sí. El evento es 100, de 1856. claro. ¿Cuándo Es murió? 100 años de allí en adelante, contando de allí, 1956. O sea, ya murió. O sea, antes de 1956 tendría que haber venido Cristo para que ese que estaba vivo fuera alimento de los gusanos. Supongamos que hubiera tenido una extraordinaria vida y todavía ahí haya vivido 120 años, 120 años, 120, lo que vivió Moisés. ¿Cuándo se cumpliría los 120 años? 1966, 1976. O sea, Sí. Cristo tendría que haber vuelto antes de 1976 en nuestra longeva vida de este que estaba presente allí, supuestamente presente, recién nacido, pero recién nacido, nacido ese año 1856, con 120 años, Fernando. Entonces, tendría que haber venido Cristo en 1976 para que se cumpliera que ese que estaba presente allí fuera en vida o siendo juzgado y dice experimentar las 7 plagas y ser alimento de los gusanos. Pero resulta que el que está hablando allí es un ángel que le dijo eso a Ellen White. O sea que el ángel nos mintió. Termino la cita, dice. Algunos sufrirán las 7 plagas, algunos estarán vivos y permanecerán sobre la tierra para ser trasladados en la venida de Jesús. O sea, si esto se escribió en 1856 y Cristo vuelve el 2031, ¿qué edad va a tener? ¿Qué edad va a tener? Imagínate. Madre, más de Mira, 100 años. saquemos la cuenta. Mira, saquemos la cuenta. Si hubiera sido esto escrito en 1856, sabiendo que va a estar vivo para la venida de Cristo el 2031, en 1956 cumple 100 años. En 1976 cumple 120. 120. En 1996 cumple 140 años. 140. Ahora, el año 2016 cumple ¿cuánto? 160 años. El 2016. Pero 2026, 170 años. Y esto es el 2031. O sea, esa persona en este minuto para recibir a Cristo vivo el 2031, esa persona tiene que tener hoy cerca de 200 años. Y Porque así algunos de lo ellos, dice claro, y el algunos de testimonio de Nahua. ellos pasarían incluso serían trasladados y otros serían, le estarían cayendo las plagas, daría igual. Para perdición o salvación O tendrían sea, cerca de 200 años.
Oye, eso es lo que es, podemos hacer esa lógica ahí. Que Cristo, el ángel, la venida de Cristo, y la venida de Cristo no es el 2031. O sea que hoy día tendríamos que tener personas con cerca de 200 años de vida. O, o lo otro que podríamos decir relacionado con esa cita que estamos leyendo de Eventos del Último Día, capítulo 3, que desde 1856 el ángel está calculando alrededor de unos, a ver, seamos generosos, unos 5 o 10 años más a partir de 1856 y algunos estarán vivos y otros recibirán las plagas y, o sea, perdón, serán alimentos de gusano, morirán, otros estarán vivos y serán trasladados y otros recibirán las plagas. Ponte tú unos 10 años más solamente, pero resulta que 10 años más nos lleva a qué año, de 1856 a 1886, ¿o no? Claro, Entonces, bueno, ¿y no era el 2031? quedamos mal tampoco. Tampoco nos Tampoco nos concuerdan. No cuadra, calza, tampoco cuadra. no cuadra con cifras divinamente reveladas. Supuestamente estas son declaraciones de la inspiración. Estoy sacando aquí la cuenta del 2031 y esto fue revelado en 1856 por el ángel. Ese fue el año que lo dijo. Por lo tanto, yo al 2031 le resto el año de 1856 de esa persona que habrían estado presente recién nacida ahí, y esa persona para el 2031 tendría que estar con 175 años, la edad de Abraham, con la que murió. ¿Hay alguien en este mundo con 170, mira, faltan todavía varios, con 150 años? ¿Dónde está esa persona con 150 años? Que sea adventista porque sea un adventista fiel. Y tiene que haber otro impío, porque uno para las plagas y otros vivos para la gloria eterna. Claro. ¿Se Ahora, equivocó el ángel o aquí hay un principio hermenéutico equivocado? tendría que ser eso ¿Cómo último. yo interpreto esto? Muy sencillo. Y esto es lo que le ha costado a muchos entender. La profecía tiene este ámbito. La profecía cronológica es precisa, pero las profecías en general son condicionales. Lo que el ángel le dijo a la hermana White era una profecía condicional. ¿Condicional a qué? Al cumplimiento de la misión. Si la iglesia cumplía la misión y predicaba el evangelio al mundo entero, muchos de los que estaban ahí, unos se iban a salvar y otros se iban a perder en vida, porque estarían en el evento de la venida de Cristo. El ángel estaba poniendo la venida de Cristo antes de del 2031, mucho antes. No sabía el ángel. Un ángel se mandó, como dicen los jóvenes, se mandó el carril, se mandó el tarro, como desconoce que era el 2031, y vino y le mintió a Elena de White con esa visión. ¿Por qué Cristo no le llamó? Oye, ¿por qué le dijiste a mi sierva que iban a haber personas que iban a estar vivas En sus días. en mi venida cuando tú sabes que mi venida es el 2031? ¿Por qué dijiste eso? Mintió el ángel. Y mentir es pecado, ¿no? Claro. O no Eh, sabe, los ángeles no tienen ni idea de lo que está pasando con nosotros, no están informados de ninguna cosa, ni son testigos de lo que, todo lo que la historia aquí en la tierra, no tienen ni idea los ángeles. Pero sí los ángeles caídos que estudian la Biblia, el diablo igual la estudia para oponerse, y nosotros seres caídos descubrimos lo del 2031, pero los ángeles del cielo, y en este caso este ángel no tiene idea, y dijo que Jesús iba a venir en los días de Juárez, porque iba a estar viva, y señaló a algunos de los que estaban allí en esa conferencia que iban a estar vivos, iban a ser trasladados, otros iban a recibir las plagas, otros se iban a convertir en alimento para los gusanos, es decir, morirían. Entonces está citando incluso, que Cristo vendría en sus días. Bueno, eh, y no tenía idea que incluso, Jesús venía el 2031. claro. Y agreguemos algo más. Incluso a la hermana White se le dijo dos veces que la hermana Hastings y que ella tendría parte con los 144.000. Sí, correcto, se le dijo.
Y los 144.000 son los que esperan vivos la segunda venida de Cristo, Por ¿o no? supuesto. Ya. No conocen la muerte los 144.000. Pero la hermana Juárez se nos murió en 1915 y Cristo vuelve el 2031. ¿Cómo hacemos coherencia en eso? ¿Otra mentira de los ángeles? Hay algo que no cuadra aquí, Víctor. Hay un No, para engranaje nada. y aunque el Aquí no, engranaje tuviese grasa, no cuadran los ejes, las aristas de los no existe engranajes la cuadratura del círculo aquí. no cuadra aquí. Hay algo que no cuadra, claro. No puede meter un círculo en un cuadrado. O No. es lo uno, no puede ser todo verdadero. Hay algo que está mal. ¿Será por esta declaración? Review en Herald 22 de marzo de 1892. Se me ha advertido repetidamente, al igual que el ángel le dijo esa visión, así también le han advertido a ella, porque ella era la mensajera. Se me ha advertido repetidamente con respecto a la fijación de fechas. Fechas. ¿Qué se entiende por fecha, Víctor? Mes, día, año, hora, todo lo que Correcto, involucra los datos fíjate, de fecha. Por, correcto, tú lo dices, eso es importante. Fíjate, no dice la hermana juez, se me ha advertido repetidamente con respecto a fijar el día y la hora, porque el año lo sabemos, ¿cierto? sí, pues, 2031. La hermana juez tendría que haber dicho con respecto a fijar el día y la hora, o el mes, día y hora, pero el año no, porque el año ya lo estaríamos sabiendo, 2031. Está en su escrito. Supuestamente le ha sido revelado, pero ahí la hermana juez no dice ni mes, ni día, ni hora, dice fecha. Y yo hago historia, y cualquier persona en el planeta que use el concepto de date, en inglés, data o fecha, ¿ya? Como lo usamos en nuestro idioma, una fecha siempre contempla día, mes y año. Siempre. Día, mes y año. claro. Por lo Tú tanto, aquí haces, cuando la hermana White dice, advirtiendo contra la fijación de fecha, esa expresión fecha incluye día, mes y, aunque no les guste, año. correcto. Tú mismo lo señalaste, tú haces historia, haces ramos con historia y tú trabajas mucho con los conceptos de el evento, ¿cierto?, que ocurrió, pero también cuándo ocurrió, dígame la fecha de este combate, en esta historia, en este país, o en la independencia. eh, Imagínate, yo estoy, claro, mira, imagínate, yo le estoy pasando en este minuto a mis alumnos la Revolución Francesa. Si yo le dijera la fecha, queridos alumnos de la Revolución Francesa, fue el 14 de julio. Anótenlo, esa es la fecha de la Revolución Francesa. ¿Qué me van a preguntar mis alumnos? y profe, ¿de qué año? Ah, no, pues si ya les di la fecha, si el 14 de julio no. ¿Estoy dando la fecha? No, Dime, faltan como datos. profesor de historia, ¿estoy dando la fecha? No, No. parte Si no. yo les dijera, oye, yo si les dijera, el cabildo abierto que llevó a la independencia de Chile fue el 18 de septiembre. Listo, 18 de septiembre, no, ya les di la fecha. Y le digo a mi directora y a mis supervisores pedagógicos, le digo, yo les enseñé la fecha del cabildo abierto que inicia la independencia de Chile y les dije que era el 18 de septiembre. ¿Les diste el año? No, ¿para qué? Pues si ya con esa fecha basta. Pero si el año es importante, pues Víctor. Y le diste ¿Cómo podríamos ser el? solamente la Pero fecha en claro, el día nomás. y pongan, yo le digo a todos los que nos están presentes viendo en esta hora, una fecha y díganla, cualquier fecha importante de su vida. Cumpleaños. Cumplimos la fecha de tu cumpleaños. Y si yo, alguien me dice, ¿cuál es la fecha de su nacimiento? La fecha de su nacimiento, y solamente le digo el mes y el año, o sea, el día y mes, nací el 12 de junio, listo. ¿Le estoy dando la fecha de mi nacimiento? No, falta el Y en año, eso documentos es oficiales me importante. piden, ponga su fecha de nacimiento, y yo lo pusiera el día y el mes nomás, sin el año. ¿Qué queremos decir con esto? Una sola cosa, estimados hermanos y amigos.
la fecha incluye el año. Y la hermana White dice, nos advierte de que no podemos poner fecha. Es decir, no hay fecha para día, ni mes, ni año. Y repetimos, se me ha advertido repetidamente con respecto a la fijación de fechas. No volverá a haber un mensaje para el pueblo de Dios que esté basado en una fecha. No podemos saber el tiempo definido para el derramamiento del Espíritu Santo o la venida de Cristo, cualquiera de los dos eventos. No hay un tiempo definido. Y para definir un tiempo, Víctor, yo no solamente necesito el día y la hora, necesito también el año. Claro, es muy infantil el argumento de decir, no, si Cristo dijo que lo que no podía, lo que no íbamos a saber era el día y la hora. O sea, fíjate que ni siquiera, o sea, podíamos decir hasta el mes, porque si no es el día y la hora, entonces el mes lo podríamos saber. ¿En qué mes del 2031 va a venir Cristo entonces? Claro. Mira, Tendrían que interesante. establecer. Yo no he escuchado a ninguno, todavía no he visto los videos que digan el mes en que va a venir, pero ahí dice claramente esta declaración es perentoria y estas son las declaraciones que son macro, globales, y toda otra declaración tiene que estar sujeta a esta declaración. Sí. Y en Seis Deseo mil de años, todo, cuatro claro, mil años, cerca de 6.000 años, fecha, todo lo demás tiene que ser sujeta a esta declaración que es universal. Esta es una declaración de principio. No hay fecha. No se puede establecer una fecha. Lo dice claramente. Y cuando dice no se puede establecer una fecha, incluye día, mes y año. y no es, Ni para el derramamiento del Espíritu Santo, ni para la segunda venida. una idea de ella. Dice ella claramente, se me ha advertido Se lo dijo el ángel. repetidamente. O sea, esto Dios lo está estableciendo, pero de manera enfática, una y otra vez, se me ha advertido repetidamente con respecto a la fijación de fechas. Muy bien, ¿cuál es el tema de la fijación de fecha que se le ha advertido? No volverá a haber un mensaje para el pueblo de Dios que esté basado en una fecha. En otras O palabras, sea que esté que, basado en día, mira, hora, año o mes. Eso mira, es voy a fecha. extrapolar algo que va a ser desagradable. Yo sé que va a ser desagradable para quienes defienden la fecha del 2031. Dice, no volverá a haber un mensaje. ¿Ese mensaje de dónde vendría? Si no volverá a haber un mensaje, Sí, pero ¿de yo dónde te vendría puedo ese mensaje? asegurarte por esta cita y contestándote la pregunta, no procede de Dios. Porque Él dice, no volverá a haber un mensaje. Él no va a mandar un mensaje. No va a mandar un mensaje que establezca una fecha. Y si hoy día se está dando un mensaje que establece una fecha, ese mensaje no es para el pueblo de Dios y no viene de Dios. Porque dice claramente en la segunda parte, no volverá a haber un mensaje para quién, para el pueblo de Dios. Los adventistas no tenemos un mensaje que esperar que venga de Dios que establezca una fecha. Por lo tanto, si hoy día en los círculos adventistas se escucha un mensaje con una fecha, cae bajo la condenación de esta aclaración que dice no habrá un mensaje que venga para el pueblo de Dios que venga con una fecha. Por lo tanto, ese mensaje es lo uno o lo otro. No es de Dios. No es de Dios. Todo mensaje proviene de Dios. Todo mensaje para la iglesia, para el pueblo de Dios, para la iglesia adventista del séptimo día procede de Dios, obviamente. Pero si aquí nos está diciendo que no volverá a haber un mensaje en relación a fecha y hay un mensaje con fecha, no procede de él, porque aquí lo acaba de decir. Review Herald, 22 de marzo de 1892, está escrito esto. Mira el Exactamente. análisis que podemos hacer de esto, importante. Pero por eso que Dios quiere que leamos, pero también nos pregunta cómo lees. ¿Cuál es nuestro entendimiento? ¿Estamos suponiendo esto nosotros? ¿Hemos inventado nosotros esta declaración? No. Correcto. Pero esa es la irresponsabilidad y es una irresponsabilidad
tomar las citas que me gustan del espíritu de profecía y desprecio las otras que me contradicen. No, un principio de hermenéutica es tomar Serio. todo lo que dijo el profeta y ponerlo todo en su de verdadera luz. Pero del día y la hora de su venida Cristo no los ha revelado. Explicó claramente a sus discípulos que él mismo no podía Aquí está dar a hablando del día y conocer, la hora, Cristo. claro, y no podía dar a conocer el Ya. día o la hora de su segunda aparición. Si hubiese tenido libertad para revelarlo, ¿por qué habría necesitado exhortarlos a mantener una actitud constante de expectativa? Hay quienes aseveran conocer el día y la hora de la aparición de nuestro Señor. Son muy fervientes para trazar el mapa del futuro, pero el Señor los ha amonestado a que se aparten de este terreno. El tiempo exacto de la segunda venida del Hijo del Hombre es un misterio de Dios. Exacto, Víctor, exacto. ¿Qué saco yo, Víctor, con que se me prive del día y la hora, como dice la Escritura? ¿Qué saco con eso? ¿Ah? Si finalmente conozco el año. Igual hay una precisión, hay un cálculo, hay una cifra exacta. ¿No Y ahí dice, jugaría yo no se con el puede saber. tiempo? ¿No jugaría yo con mi salvación? Es un juego de la salvación, es un engaño. Y ahí está, fíjate que lo dice. Si el mensaje de la segunda venida de Cristo o de su venida tiene una fecha, ¿por qué habría de ocultarlo? ¿Por qué Claro. no decírselo al tiro? ¿Por qué advertirle, oye, estén preparándose, estén siempre a la expectativa? No, basta con decir, oye, les digo una cosa, voy a poner una fecha así bien, vuelvo el 28 de febrero del 2031, listo. Para esa fecha estén listos. Simple. Porque si conozco Si a el mí me año, dice esa fecha, 28 de febrero, entonces yo me consagro unos 6 meses antes nomás, me arrepiento de corazón, le lloro al Señor y para el 28 estoy salvado. claro, ¿por qué ocultar el día y la hora si finalmente si estás revelando el año? No, no sé, no Perdón cuadra que ahí algo. ironice, pido perdón porque en esta última frase ironicé, sí, pero oye, hasta los profetas bíblicos ironizaron. Elías No ironizó. ironizó Elías con los profetas de Baal, Ir- clamen más fuerte, les dijo. Incluso no solo ironizó, ahí se burló Elías. A lo mejor, a lo mejor está meditando, anda de camino. Correcto. Claro, ¿por qué? Porque Elías sabía cuál era la verdad. Y yo me aferro, esta es la verdad. Por eso que no puede ser lo que se anda diciendo con respecto a esta fecha del 2031. Y esta cita es importante, hermano, cópienla, escríbanla, Pónganla en su Biblia. ténganla en su Biblia. Manuscrito 9, 1891, ni está contemplado en la providencia de Dios que cualquier hombre finito que emplee un instrumento que haga cómputos con números o símbolos o signos pueda saber con ningún grado de exactitud el tiempo de la venida del Señor. ¿Dónde uso símbolos, Víctor? ¿Dónde uso signos y números? ¿No lo uso también a veces en las fiestas del santuario? ¿Acaso no está Las repleto fiestas de del símbolos y santuario signos? han sido, claro, las fiestas del santuario han sido abundantemente usadas para establecer fechas para la venida de Cristo. Y lo siguen usando Y con la acá fiesta de las dice, cabañas. y acá dice, Y ahí le dicen, ni, fíjate, números. Bueno, los 4000 años no son números, son números. los 6000 años no son números, Los 2000 años también. los 2000 años, fíjate, ahí tenemos. Elena Joy habla de 4000, de 2000 y de 6000. ¿Y qué dice aquí? Que Que, haga cómputo con números, que use los 4000, los 2000 o los 6000, o use los símbolos. Mira, que pueda saber con ningún grado de exactitud. O sea, no se puede decir, ningún grado de exactitud significa que no puedo dar ni mes, ni día, ni año, ningún grado de exactitud, ni muy preciso, ni muy vago, ningún grado de exactitud el tiempo de la venida de Cristo en cuanto a establecer fecha, en cuanto a fecha, no a la proximidad, y aquí hago ya un paréntesis, no en cuanto a la proximidad escatológica de la venida de Cristo, de la correcto. proximidad profética, ese es otro tema.
Ahí no estoy usando fechas, ahí no estoy usando años ni símbolos, estoy usando profecía. Y la profecía me grita en este minuto, me grita a voz en cuello que Cristo está, pero tremendamente próximo a venir, más allá de lo que cualquiera de nosotros puede imaginar. Sí, Esto no quita eso es verdad. eso. Y el Y por otro lado, tiempo, y también te nos dice que el tiempo exacto de la segunda venida del Hijo del Hombre es un misterio de Dios. y eso es de Dios. Y los misterios de Dios, en lo que de Él cayó, el silencio es elocuencia. Lo revelado es para nosotros y para nuestros hijos, pero lo oculto pertenece solamente a nuestro Dios. Y por Sí, otro lado, pero es que a lo mejor alguien, yo sé que alguien te comentaba allí, oye, pero ustedes están dando un tiempo muy largo, si ustedes salen con esto, entonces, ¿cuándo va a venir Cristo? Bueno, ¿y sí. qué dice Pedro? El Señor no retarda su promesa. Como algunos la tienen por tardanza. Sí, y algunos adventistas que dicen, el que rechaza la fecha del 2031 es porque, ¿para cuándo va a venir Cristo? No, los incrédulos retardan su promesa, Tú sino que es hablas, paciente, claro, sino que es paciente y no esperando que ninguno perezca. Por eso ha dado estos 179, casi 180 años que vamos a tener desde 1844 a la fecha. ¿Es porque Dios no sabe cuándo va a venir? No, es porque en su paciencia espera el cumplimiento profético de las tareas de la iglesia para que Él cumpla las tareas que se están haciendo en el cielo. Y la fecha es clara. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y se acabó el mundo. correcto. Y ahí eso está en el Se acabó el contexto, mundo. si lo llevas a Apocalipsis, al capítulo 18 de Apocalipsis, cuando será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, bajo el mensaje del cuarto ángel, el fuerte pregón, ¿cierto?, que le da el poder al mensaje del tercer ángel. Allí se cumple Correcto. aquello. Y hablábamos en la cita, ella lo señalaba, de que no va a haber un mensaje que provenga de Dios relacionado con fecha. Por lo tanto, no procede de Dios cualquier mensaje con fecha, ni pertenece al pueblo de Dios. Por lo tanto, Víctor, por lo tanto, no pertenecemos a ese grupo que define el tiempo exacto que transcurrirá antes de la segunda venida de Jesús con poder y gran gloria. Algunos han fijado una fecha y cuando ésta ha pasado, su espíritu presuntuoso no ha aceptado la reprensión, sino que han fijado otra y otra fecha, pero muchos fracasos sucesivos los han acuñado como falsos profetas. Mi querido hermano que nos estás escuchando, ambos, todos somos adventistas del séptimo día y no pertenecemos, dice ella, por inspiración divina, a ese grupo que define el tiempo exacto que transcurrirá antes de la segunda venida de Cristo. Fíjate, nos Ahí está la dice, referencia. hay algo interesante, usando el argumento de algunos. No pertenecemos al que pone el día y la hora o año. No, aquí dice claramente, al que anda poniendo, no pertenecemos a ese grupo que define el tiempo exacto, el año. El año es una cifra exacta. No pertenecemos a los que andan poniendo ni el año, ni el día, ni el mes en que va a ocurrir la venida de Cristo. Es decir, los adventistas del séptimo día, guiados por Dios, no pertenecen a ese grupo que pone fechas. Un verdadero adventista no pone fechas. Y así lo Esto es dice lo que está la diciendo esta declaración. Un inspiración. verdadero adventista, mis hermanos, no pone fechas. Ahora el hermanito que en su idea quiere seguir llevando su idea y seguir insistiendo en esto, puede descalificar todo lo que quiera, criticar todo lo que quiera. Yo prefiero quedarme con lo que es firme y seguro. Yo me quedo con el espíritu de profecía. Yo me quedo con lo que dice la Biblia. Correcto. Y quiero que a ese hermanito, en su engaño y presuntuosidad, porque presuntuoso, voy a orar por él porque el Señor lo guíe y le muestre el engaño en el que está construyendo su edificio. Está construyendo sobre la arena, lamentablemente. Así dice Jehová, hermanos, el profeta que tuviere la
presunción de hablar palabra en mi nombre a quien yo no le haya mandado a hablar. Ahí está lo que la cita mencionaba. No va a haber ningún mensaje que provenga de Dios también. Todas las cosas No que Dios saben manda. fechas, Exactamente. ¿sí? O que hablar en nombre de Dios es ajeno, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Y si el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción ha hablado el tal profeta. No tengas temor de él, dice el Señor en su palabra. No tengas temor de él. Her Deuteronomio 18, versículos 20 al 22. Escrito, Hermanos, correcto. Junto a Víctor hemos expuesto lo que dice la inspiración. Ustedes lo han leído junto con nosotros, ahí están las citas, cópienlas o copien las referencias, vayan a los textos originales, a las fuentes, allí a los libros, ya sea tapadura, formato flexible, da igual, ahí están las citas, las referencias, léanlas con oración. Si tú quieres ayunar, orar y hacer un estudio profundo, hazlo, allí están las referencias. Analiza lo que está escrito allí, mi querido hermano. Pero hemos expuesto lo que dice la palabra de Dios, pero no puede haber contradicción cuando habla de los 6.000 años y calcular al 2031 si ella misma está diciendo bajo inspiración que hagan ningún cálculo hermano, con números, signos o símbolos. Entonces hermano, ¿cómo estamos entendiendo, cómo estamos comprendiendo las cosas? Pongámonos del lado más seguro, bajo el alero de Dios, en la dirección del Espíritu Santo, y creamos lo que el profeta nos dice. Va a llegar el 2031 posiblemente. A lo mejor Cristo viene antes, quién sabe, hermanos. Pero, ¿y si allí no sucede nada, como así lo dice la inspiración, que no se puede calcular? Dios no nos bendice bajo esa inspiración, porque Él no va a mandar ningún mensaje. ¿Cuántos, hermanos, por montones van a odiar el espíritu de la profecía? es cierto, es cierto. Hay que tener cuidado con lo que hacemos. Así que no hay ningún medio, ni fechas, ni símbolos. Como algunos, oye, a propósito de eso, yo recuerdo que también hay quienes cuentan los jubileos. Oye, eso era para el pueblo de Israel. ¿Cómo me ponen esas cosas que eran para el pueblo de Israel? Me la ponen para la iglesia cristiana. El jubileo de Israel comienza en la segunda venida de Cristo, pero ahí nunca nos ha pedido Dios que empecemos a contar los jubileos para determinar la venida de Cristo. Nunca. No Sí, hay ninguna orientación del Espíritu por así al respecto, ni ninguna indicación de la Biblia con respecto a eso. correcto. Bien, hermanos, queremos invitarlos para el día de mañana, 20-30 horas, al cierre de esta temática. No por el hecho de que Dios no nos haya entregado una fecha cierta definida, tal como está señalado, no vamos a predicar que Jesús viene pronto o urgente, ¿cierto? Que Jesús viene pronto y de esa manera decir otras cosas o como el siervo malo, ¿cierto, Víctor? Que mi Señor finalmente tarda en venir. Tarda en venir. No, no es así. El Señor viene pronto, urgente. Cristo viene, prepárate. Señales del pronto advenimiento de Jesús. Son urgentes las cosas que están pasando. Jesús, acuérdate lo que nos dijo allí en Lucas. Cuando viereis que suceden estas cosas, sabed que vuestra redención está cerca. La redención está cerca. No nos guiamos por fecha, pero sí nos guiamos por lo que Jesús nos dejó, Víctor. Las señales Nos de guiamos los por la tiempos. profecía. La Fíjate, profecía. esto que quede claro. No nos guiamos por fechas, nos guiamos por la profecía. Exactamente. Y ahí está la revelación de Jesucristo que Dios le ha dado para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Que el Señor nos cuide, nos bendiga a todos en esta oportunidad.
Bien, rápidamente, mis queridos hermanos, queremos saludarlos a ustedes, queremos retomar un poquito aquí del chat, tal vez ir lo más rápido posible en virtud del horario, nos tomamos un poquitito más allá porque consideramos que el tema había que subrayarlo, especialmente algunas declaraciones de anoche de la sierva del Señor y afianzar bien algunos puntos que están allí. Ahí retomábamos, feliz sábado queridos hermanos, nos dice Cristina Valladares. Yo quiero corregir aquí un punto, Víctor, que el otro día habíamos comentado. Yo había leído el nombre aquí de mi hermana como Cristian y no es así, es nuestra hermana Cristina Valladares. ¿Ya? Menos mal que lo corregimos. Disculpen, hermano. Sí, Cristina Valladares. Eso me lleva a ver la fecha, Víctor, de mi carné y ver el año y saber que parece que voy a necesitar un poco de lente, ¿ya? Así que tarde Ujú. o temprano me vas a ver junto a tu lado ahí con lentes también. Mi querida Ah, hermana Cristina Valladares. Feliz sábado, queridos hermanitos, dice ahí nuestra hermana. Amelia Ferrada, feliz sábado, mis hermanos, que el Señor los bendiga. David Suárez también, deseando los saludos. Amelia desde Chillán nos estaba escribiendo nuestra hermana. Isabel Reyes también, las bendiciones para sí. cada uno de nosotros en el Dios Todopoderoso. Cristina Valladares, nuestra hermana, nos dice, estos temas maravillosos son una ven- ventanita para que cada uno escudriñemos las escrituras pidiendo la presencia del Espíritu Santo. Gracias, hermanos, hermanitos. Eh, y ahí la De ahí nos hermana, cierto, aclara me Cristina y no corregía. Cristo. Sí. Exactamente, ahí la hermanita me corregía. Así es, mi hermanita Cristina, son ventanas que podemos abrir y el estudio serio, prolongado por horas y horas, y ahí ustedes verán por el tiempo que ustedes estimen conveniente, queda por ustedes. También nos escribe allí de RD, ¿cierto?